Bueno, comportamientos caóticos son los que surgen cuando vemos la literatura de la COVID-19 últimamente, porque es súper complicado estar al día, salen un montón de noticias, un montón de papers, yo ya casi que he desistido, pero estos días hemos visto un artículo que ha tenido mucha repercusión, que se ha publicado en Nature, en el que se habla de anticuerpos, de la producción de unos anticuerpos sintéticos, artificiales, monoclonales, que son capaces de bloquear la capacidad del virus de infectar células, ¿no? Entonces, pues igual podríamos comentarla un poco, a ver realmente, en fin, cuánto de interés tiene esto, ponerla en su contexto y ver si esto va a ser realmente la panacea que va a resolver todo el problema. Por ejemplo, Sara, que fuiste quien vio este artículo y lo propusiste, ¿tú cómo lo ves? Sí, está chulo. A ver, esto ha sido un equipo de la Universidad de Utrecht que llevaban tiempo en 2003, ya estuvieron trabajando con anticuerpos de SARS-CoV-1, ¿vale? Y con todo esto, pues como sabéis, con la epidemia de SARS-CoV-2 hay mucha gente que está investigando porque urge tener algo, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Pues esta gente dijeron, oye, si aplicamos lo que aprendimos con el primer SARS y a este nuevo SARS, dice, porque básicamente la estructura de SARS-CoV-1 y la de SARS-CoV-2 es muy, muy similar. Y aparte, las secuencias de aminoácidos son un 77,5% idénticos. Entonces, pues podría funcionar, ¿no? ¿Qué hicieron? Cogieron unas ratitas, ratones transgénicos, los modificaron para que generaran inmunidad hacia el coronavirus. De ahí, de ellos, extrajeron unos anticuerpos. Esos anticuerpos que tú extraes los vas sometiendo a transformaciones para humanizarlos, ¿vale? Una vez ya tienes ese anticuerpo humano, pues les hay un anticuerpo humano llamado 47D11. Y una vez tienes ya tu anticuerpo, dices, pues vamos a jugar con él, vamos a ver qué hace. Y en placas de Petri pusieron células, pusieron el anticuerpo y vieron a ver si el coronavirus infectaba. Y se dieron cuenta de que no, de que estas células estaban ahí tan campantes y que no las tocaba. Y dijeron, vale, pero ¿esto por qué es? Se pusieron a investigar y sabéis que hay dos tipos de anticuerpos. Tenemos un tipo de anticuerpos que son los anticuerpos chivatos, que lo único que hacen es marcar al virus, como un perrete, ¿no? Le marcan para señalarte que, eso es chungo, eso hay que acabar con ello. Entonces, así tu sistema inmune se lo carga. Y otros que son activos, que lo que hacen es que bloquean al virus. Bueno, pues el 47D11 parece ser que es de tipo activo. Y lo que hace es, en lo que es la corona de coronavirus, hay unas proteínas, está formada por unas proteínas que se llaman proteínas Spike, ¿vale? Entonces, este anticuerpo se pega a ellas y las inutiliza. Por tanto, estas proteínas, que son las que hacen que el coronavirus se pegue a la célula y pueda fundir las membranas, ya no puede hacerlo. Es como si tú coges una ventosa. Imagináis, en casa una ventosa y le ponéis un trozo de celo. La ventosa ya no pega. Pues ese mismo método. La verdad es que está bastante interesante porque parece que in vitro funciona, pero también hay que ser cauteloso porque una cosa que funciona en una placa de Petri con un cultivo de células no es un animal. No sabemos si va a funcionar en animales, no sabemos si va a funcionar en humanos. O sea, es algo que está aún en pañales, o sea, acaba de nacer. Esto seguramente puede acabar saliendo como una vacuna o puede no quedar en agua de borrajas, pueden quedar en nada, no valer, ¿no? Pero sí que hay que transmitir a la gente que se están haciendo muchas cosas, la gente está investigando y que de este virus, al igual que pasó con el SARS-CoV-1, se aprende. Y estamos aprendiendo un montón, sacando tecnologías que pueden servirnos para este virus o para futuros virus. O sea, todo es aprender. Ujú. Francis, ¿tienes comentarios?
Bueno, solamente 2 o 3 comentarios así breves. Lo primero, dijiste que el artículo era de Nature, es de Nature Communications. Recordemos. Recordemos que son 2 revistas muy, muy diferentes entre sí, Sí. aunque la editorial sea la misma. Por otro lado, como ha comentado Sara, ¿no? La idea de usar anticuerpos monoclonales para evitar, como antivírico, la idea es que usar anticuerpos de los que ha llamado Sara activos, ¿no? Son que se acoplen a alguna de las proteínas de la membrana del virus. Entonces, los coronavirus tienen una corona solar a su alrededor que está formado por esas proteínas que Sara ha llamado spike, que son las proteínas espiculares, ¿no? Entonces, la proteína espicular del virus es la que usa el virus para detectar la célula huésped. La célula huésped expresa en su membrana exterior unas proteínas que se llaman ACE2, que los médicos en España la traducen como ECA, lo traducen al español, ¿no? ECA2. Y entonces se acoplan a la ECA2. Entonces, lo que es un anticuerpo monoclonal activo es una Y, una especie como de Y que tiene un bracito. Ese bracito depende del mamífero en el que es el anticuerpo, con lo que en este caso, que se trabajó con ratones, se obtuvo, digamos, el anticuerpo de ratones, hubo que cambiarle el bracito para, entre comillas, humanizar el anticuerpo, para que fuera compatible con el de humanos. Entonces, esa Y se acopla a las proteínas de la membrana del virus, y entonces a esa proteína espicular e impide que la proteína espicular entre en contacto con la proteína ECA2 que se encuentra en la superficie de la célula huésped, ¿no? Con eso evitas el problema. Claro, eso a priori en in vitro es una cosa que puede funcionar fácilmente. Puede funcionar fácilmente porque tú vinculas muy bien el anticuerpo monoclonal hacia los virus que tú tienes en cultivo. El problema es que en un organismo vivo no es fácil llevar este tipo de terapias. Este tipo de terapias se han usado ya. Las terapias con anticuerpos monoclonales se han usado en cáncer, se han usado en varias enfermedades, algunas con más éxito, en otras con poco éxito. Entonces, a priori no sabemos si en este caso concreto, para atacar la COVID-19, será con éxito o no. Eso habrá que esperar a los estudios clínicos. Que se sepa, todavía no han empezado estudios en humanos, ni tampoco en animales que son animales preparados son animales que padecen la enfermedad con el mismo virus que nosotros, porque, por ejemplo, hay macacos rhesus, hay otros animales que se podrían utilizar en este laboratorio antes de llegar a humanos, ¿no? Entonces, y también hay que recordar que este es el primer artículo que se publica en una revista, digamos, entre comillas, de prestigio, como Nature Communications, pero que hay muchos otros grupos que están trabajando en anticuerpos monoclonales, Entonces, este es uno de ellos, y una de las ideas de utilizar el suero de pacientes que han superado la enfermedad es que ese suero contiene anticuerpos, Eso es. diferentes tipos, y entonces el suero adecuadamente preparado para que no produzca ningún tipo de rechazo. Digamos, alergia o de rechazo, permite aprovechar ese tipo de anticuerpos generados por enfermos que ya han superado la enfermedad. Aún así, el diseño de anticuerpos de esta manera pues parece bastante prometedor, y va a haber seguro alguna terapia basada en anticuerpos monoclonales que funcione pues, de aquí a 2 años. Pero lo que no sabemos en concreto si esta terapia va a ser positiva o no, y bueno, la ventaja de estos señores es que han logrado publicar en Nature Communications. Sí, y que han sido los primeros en publicar. En una revista de este impacto, sí, no es Nature, pero bueno. En Nature no se ha arriesgado fundamentalmente, porque si esto se hubiera hecho en humanos, es decir, si hubiera dado permiso los gobiernos europeos a que se infectara, pues yo que sé, a soldados militares o a personal sanitario, o al que fuera, con este tipo de terapia, que puede que no sea muy segura, que puede que no sea muy efectiva, y se hubiera verificado cómo evoluciona la enfermedad en ellos, pero claro, eso podría acelerar las cosas a meses, pero el estudio de humanos de este tipo de estudios a nivel europeo, con toda seguridad va a ser casi imposible hacerlo en menos de un año. Bueno, pues nada, seguramente será interesante, pero no va a salir de aquí la vacuna. Seguramente, por lo menos la primera vacuna que salga de esto, no tiene pinta de que vaya a salir de este estudio, ¿no? Estos son más tratamientos que vacunas, Esto es más tratamientos que vacunas. Es decir, los otros tipos de anticuerpos, los que, digamos, marcan el virus, sí, hay algunos de ellos son los que entrenan a las células del sistema inmune a reconocer al patógeno. Entonces, esos sí permiten fabricar vacunas, porque tú entrenas a tu sistema inmune
para que reconozca el patógeno. Pero aquí en concreto lo que estamos es directamente enganchándonos, como si tuviéramos una bola, que yo no quiero yo sé, que no sé poner el ejemplo de una bola, pero bueno, tú los clavos que tiene para pegarse a la célula, pues se los tapas, se los vas taponando. Y claro, nunca taponas todos, taponas unos. Hay que tener en cuenta que los coronavirus tienen una estructura muy variable, unos son más grandes, otros son más pequeños, unos tienen más proteínas espiculares, otros tienen menos. Las proteínas espiculares, hombre, son proteínas, no están perfectas, una está un poco más doblada, otra no sé qué. O sea, estos tipos de anticuerpos no siempre funcionan todo lo bien que nos gustaría, pero en general son moléculas en forma de Y bastante más pequeñas que la espícula y actúan sobre un lugar activo, el sitio de unión con el receptor, y entonces un sitio realmente pequeño y se acoplan ahí. Entonces, puede ser una terapia interesante, quizás complementada con otro tipo de terapia antivírica más convencional, ¿no? Que evite que el virus se replique o que el virus forme su membrana. Hay varias combinaciones de fármacos. Sí, aún así, este tipo de terapia, hay que recordar, son caras, ¿eh? Son terapias caras. Sí, porque tú los tienes que estar produciendo e inyectárselos al paciente continuamente, ¿no? No es algo que tu cuerpo vaya a producir, son sintéticos. Claro. Y luego, aparte, en el paper eso te comentan el tema de que funcionan bastante bien con los SARS y tal, pero también han visto que si lo mezclas con otro tipo de anticuerpos, aumentaba la efectividad y con menos dosis conseguías que fueran bien. A saber.